Momento de primera entrevista del día. Estamos recibiendo a Marcela Barrios, que es la directora nacional de trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la dependencia frente a la que está o que encabeza Marcela, es una de las dependencias del Estado que me imagino continuamente ofrece o genera nuevas necesidades, desafíos, dificultades, porque bueno, en buena medida los conflictos sindicales pasan por allí, entonces los distintos ámbitos de negociación, esto de tener que andar desactivando cosas que van surgiendo, están, me imagino, a la orden del día. Marcela, por todo eso, muchas gracias por hacerte un espacio para estar por acá. Un gusto estar acá, la verdad. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para no dar mucha vuelta, yo ya hice una introducción como para preparar el terreno. Vamos a hablar de entrada de algunas situaciones problemáticas, en algún caso formalmente conflictivas, porque la palabra conflicto en el mundo del trabajo tiene un alcance formal, ¿no? En otros casos preconflictivas que están planteadas. Y quiero empezar hablando de la situación de la empresa multinacional BASF, ¿no? Que hace bien poquito anunció que un proceso de reestructura que define la empresa como global va a afectar una cantidad importante de puestos de trabajo en Uruguay, donde la empresa emplea a más de 1000 personas y algunos cientos. En algún momento se dijo, ahora lo quiero hablar contigo, cerca capaz que de la cuarta parte de esos puestos de trabajo podrían verse afectados, no inmediatamente, pero sí de aquí, de repente, a año y algo, 2027. Estaba previsto que hoy hubiera una reunión. Tengo entendido que esa reunión entre representantes de la empresa y del ministerio no se va a concretar todavía. ¿Cómo se puede resumir de arranque esta situación? Bueno, la verdad que de toda la introducción surgen como varias cosas, ¿no? Desde lo que hace a nuestro trabajo cotidiano y los distintos desafíos que surgen y esto más concreto. Y en el caso por ejemplo, nosotros no tenemos un conflicto, lo que tenemos es una situación que trascendió en la prensa, pero no es algo que no hay un sindicato realizando un conflicto. Dada esa información, finalmente nosotros tuvimos contacto con la empresa, y la empresa lo que nos transmitió es que ellos están iniciando un camino de pensar y proyectar determinadas cosas a nivel mundial, o sea que trasciende específicamente lo que es Uruguay. También estos días ha estado sonando mucha cosa de que bueno, que Uruguay es caro y que en este caso puntual es una empresa alemana que tiene operativa en distintos países y que por temas de decisiones empresariales que obviamente buscan optimizar sus costos, la operativa de Uruguay, la operativa de Alemania, la operativa de Malasia, la operativa de Brasil, hay distintos puntos que van a mudar esa parte para India, a modo de concentrar todo, y en algunos casos también de tener más cercanía con ciertos puntos logísticos donde ellos tienen operativa. Nos dieron la tranquilidad, digamos, que no se van a retirar de Uruguay, o sea, ellos van a seguir operando en Uruguay y están empezando a nivel mundial ese proceso de revisión, lo que implicaría que en el transcurso de este año o tal vez el año que viene o mitad de año, sí tengan que prescindir de los servicios o de ciertos trabajadores que están desempeñándose hoy en la empresa. Ha trascendido que podría ser vinculada al área contable. Ellos acá tenían un hub que le brindaba servicios de contabilidad a otras áreas de esa empresa a nivel mundial. Y bueno, pero es una reestructura que involucra a nivel mundial a unas 8000 personas. O sea, no es solamente un tema de Uruguay. Que, como decía, la empresa nos manifestó que siguen operando en Uruguay, que se van a quedar, que no están pensando dejar, sino que una parte de la operativa es probable que la trasladen a India. ¿Cuánta gente trabaja en BASF, en la filial uruguaya? ¿1.200 personas, como se dijo? Tenemos entendido que sí, que son 1.200, y ellos no tienen claro todavía a cuántas personas va a afectar esa reestructura, porque incluso nos dijeron que pasó al revés de lo que pasa en otras situaciones, que cuando lo que trasciende ya trasciende el hecho. Acá, al revés, trascendió
la proyección de la empresa de empezar a analizar esto, que se va a concretar en el transcurso del año. Y quedamos que en marzo, cuando vengan los gerentes de Alemania, ahí vamos a tener otra reunión, porque la información que tuvimos en el contacto ya fue esa, y no hay como muchos más detalles hasta que no llegue los gerentes, que son los que van a venir a iniciar ese proceso, digamos. Dos preguntas finales para redondear este tema. ¿Es un hecho entonces que despidos va a haber? No se sabe aún cuántos. Está bien plantearlo así. Sí. Y lo otro que se desprende, me parece, de tu respuesta es que los empleos que se perderían podrían definirse como empleos de calidad. Estamos hablando de empleos de personas con carreras terciarias, universitarias, profesionales, con determinados grados de especialización, aunque no lleguen a ser profesionales. ¿Cómo los podemos definir? Sí, son, por lo que tenemos entendido, son carreras terciarias o tecnicaturas, y sí, son con especialización en área contable, logística, y sería afectada más bien la parte contable. ¿Hay sindicato conformado en esa empresa? No hay sindicato. Por eso te decía, no tenemos una situación conflictiva, lo que tenemos es una información que trascendió, y como Ministerio de Trabajo nos preocupan todos los puestos de trabajo, nos preocupa y no solamente los puestos de trabajo en la globalidad del dato, del indicador, sino lo que hay atrás de cada persona, y ahí también la idea es iniciar un proceso en la medida que los trabajadores les interese, para poder rápidamente capacitarse, actualizar su currículum, mejorar su capacitación, para que rápidamente puedan ser empleables en otro lugar. Este hecho viene a darse justo cuando, desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, desde el gobierno, pero particularmente a través del Ministerio de Trabajo, se trabaja, valga la redundancia, en la elaboración de un proyecto de ley para que el Parlamento ratifique el convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que exige justificar los despidos y establecer instancias de preaviso, ¿no? Simplemente resumiendo, utilizo información que muy detalladamente publicó recientemente el Observador. Ese convenio 158 de la OIT es del año 1982, establece que los trabajadores y trabajadoras no pueden ser despedidos ni despedidas sin causa justificada, ya sea vinculada a su capacidad o conducta o a necesidades de funcionamiento de la empresa, como reestructuras, innovaciones tecnológicas o pérdida de mercados. También reconoce el derecho a recurrir el despido ante un organismo neutral. Las y los trabajadores tienen ese derecho según ese convenio, y en casos de despidos por razones económicas, tecnológicas o estructurales, el empleador o empleadora deberá informar previamente a la representación de las y los trabajadores. Dice más cosas, pero ahí estoy resumiendo. Esto que hizo BASF, que como vos decías recién, todavía no despidió a nadie, pero comunicó, o por lo menos ya se sabe públicamente, que va a emprender una reestructura que va a generar despidos. ¿Es lo que de alguna forma busca que se sistematice para adelante el Ministerio de Trabajo? Sí, es eso, para que los trabajadores puedan prever esto que hablábamos, la individualidad, el trabajador que sabe que tiene ese trabajo, que en función de eso asume créditos, alquileres, distintas, organiza su vida, que lo pueda prever hasta qué fecha. Voy a seguir contando con esto. Y a nosotros también nos interesa, y es una de las líneas de trabajo que tenemos en la DINATRA, la contingencia de esas situaciones, en las medidas que las podamos anticipar, ver qué nexos, qué coordinaciones se pueden hacer, para que esos trabajadores rápidamente puedan reinsertarse. Ahí estamos nosotros trabajando fuertemente con el INEFOP, no pensando en las capacitaciones que el INEFOP brindaba como cosas generales, sino en diseñar capacitaciones específicas para cada grupo de trabajadores, y también en función de la demanda del mercado, en qué áreas. Hubo una época que de repente había como una oferta, de que se capacitaba en plomería, y capaz que en la ciudad donde se había hecho no había tanto trabajo para. Entonces ahora el INEFOP está haciendo como más investigación, cuáles son las áreas donde se necesita,
para que rápidamente se puedan reinsertar, y en estos casos también temas a demanda de seguir profundizando la capacitación que ya tienen, porque son trabajadores que tienen calificación. En otros casos ha habido despidos de trabajadores que tenían, por ejemplo, muy buen nivel de inglés. En este caso, como hablábamos, tienen formación, de seguir incrementando para tener un diferencial como país, para seguir atrayendo otras inversiones, que Uruguay pueda ser un país atractivo en cuanto a la calificación de sus trabajadores y a la mano de obra de, bueno, me sirve instalarme en Uruguay porque voy a poder tener trabajadores para desempeñar estas tareas, sobre todo en este mundo del trabajo que está cambiando día a día. O sea, no es una frase hecha, pero verdaderamente las cosas que nosotros pensábamos que se iban a dar en este quinquenio son las que ya es hoy, ya se están dando. Esto de este dinamismo de empresas que así como vienen y de repente no es tanta la noticia el día que se instalan, pero sí el día que se van, que dejan trabajadores sin empleo, y te das cuenta que, sin embargo, eso no afectó en lo que es la tasa global. Al contrario, el empleo el año pasado cerró en una cifra récord desde que se mide. Ya iremos a ese tema más adelante. Entonces ahí es donde decimos, bueno, algo está pasando, de que cierran, pero sin embargo otras se instalan. Entonces sí, es un poco eso. Lo que el Ministerio lo que busca con la reglamentación de ese convenio internacional es eso que vos leías, es que Uruguay ratifique ese convenio, que al día de hoy no lo tiene ratificado, y que es tradición de Uruguay respetar los convenios de OIT, ratificarlos, y bueno, después si hay que reglamentar o profundizar, será tarea del Parlamento. Desde el Ministerio la propuesta es: ratifiquemos un convenio internacional que otros países ya lo ratificaron y que no es nuevo. Ahora, las cámaras empresariales, por ejemplo, ya han expresado oposición, dicho sea de paso, también en partidos de la oposición política. Esto se expresó, por ejemplo, la semana pasada, el ministro Juan Castillo estuvo en la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Representantes, y también surgieron esas resistencias. En el caso de las cámaras empresariales, se entiende que ese proyecto de ley, que todavía no se presentó, pero con respecto al cual ya se conocen algunos detalles, introduciría restricciones al despido y podría derivar en situaciones de inamovilidad, además de rigidizar, volver rígido el mercado laboral y limitar la libertad de la parte empleadora para prescindir de las personas trabajadoras sin invocar causa. ¿Qué responde el Ministerio de Trabajo ante estas observaciones? Vos leíste al principio lo que contiene el convenio. Creo que esas conjeturas son conjeturas, pero no es lo que se habla es de tener un preaviso razonable cuando una empresa va a tomar la decisión de prescindir de un trabajador, partiendo de la base que el trabajo es un derecho humano fundamental y que si alguien va a tener vulnerado ese derecho, tiene él debería tener el derecho a saber, y después lo vinculado con las causas, que las causas que invoca el propio decreto son las que estamos viendo acá: pérdida de mercados, dificultades financieras. Lo que se busca ahí es no ir a situaciones discriminatorias. Me enteré que tal persona vota tal cosa, es amigo de tal, o sea, a ese tipo de situaciones, bueno, que sea más transparente los motivos del despido. Yo creo ahí también, porque como todo, si te parás de un lado o del otro, en los últimos días he tenido contacto con un par de personas que de la noche a la mañana perdieron su trabajo. Creo que ahí también cualquier persona que se pare del lado de un trabajador que vino a trabajar hasta hoy y ahora te dicen: te quedaste sin trabajo, o como le pasó a la gente de Yasaki, que para nosotros fue muy paradigmático, que no solamente te quedaste sin trabajo, sino que la incertidumbre de si vas a cobrar el despido o no, si vas a ir al seguro de paro o no. Ese tipo de situaciones son las que se quieren evitar, que pueda haber un preaviso y un orden. Bueno, mirá, nosotros vamos a estar hasta tal día, en ese día les vamos a dar de baja a todos los trabajadores, van a ir al seguro de desempleo, vamos a poder pagar los despidos, porque hay empresas que cierran y no pagan los despidos. Entonces, ordenar por ahí, pero tampoco me parece que hay que dramatizar
porque es una situación que en la mayoría de los casos se hace así, o sea, es la excepción las empresas que desaparecen y no hacen frente a sus obligaciones. Pasando a otros aspectos problemáticos, o capaz que en este caso sí formalmente de conflicto. Transcurre en este momento un paro de 24 horas a nivel nacional del sindicato de Conaprole, que es consecuencia de la decisión de Conaprole de cerrar la planta de Rivera, ¿no? La Asociación de Obreros y Empleados decidió hacer ese paro y además no descarta tomar medidas que puedan afectar el abastecimiento de productos lácteos en Rivera y en Artigas. ¿Hay margen de negociación para que la decisión de cierre quede sin efecto? Tengo entendido que es un cierre que afecta a unas 13 personas. Es un tema que viene digamos, varios meses de discusión al que se había de algún modo contenido en el sentido de que siguiera esa planta trabajando con una decisión luego de un acuerdo alcanzado el año pasado que ahora la empresa dejó de lado. ¿Qué márgenes para que esto se destrabe existen? Yo creo que hay algunos detalles que, como es una negociación que está en curso, creo que por el bien de la negociación tal vez hay que preservar. Siempre nosotros apostamos a que haya una solución. No tengo claro si la solución pasa o no por la planta de Rivera abierta, sino tal vez por otras soluciones que puedan aparecer. ¿Son 13 empleos, como dije, los que están afectados? En este momento sí, porque en la planta había más gente que en el transcurso de todo este tiempo, desde que se anunció la primera vez, después se pasó a un centro logístico, los trabajadores fueron tomando decisiones y bueno, ahora la empresa tendría la posibilidad de ofrecerles trabajo en alguna otra planta, porque Conaprole tiene más plantas en el Uruguay, como es de público conocimiento, entonces bueno, tal vez no necesariamente tengan que quedarse desvinculados de la empresa. Nosotros obviamente que apostamos a que una salida va a haber, probablemente no sea en el día de hoy. Ayer estuvimos largo rato en el ministerio reunidos. Hoy va a haber reuniones también. Luego el ministro hasta últimas horas estuvo en conversaciones con los distintos actores, con la empresa, con el PIT-CNT, con el propio sindicato de Conaprole. Y bueno, nosotros no dejamos de trabajar, no dejamos de poner ámbitos a disposición, pero a veces también las partes necesitan sus procesos y más los sindicatos que tienen que hacer asambleas, informar y a veces las cosas no pueden ser todo lo rápido que nos gustaría porque llevan otros tiempos. O sea que hoy no habría reunión, pero la semana que viene me imagino que el tema va a estar desde el comienzo de la semana. Bueno, es semana de carnaval, hay 2 días feriados, pero lo antes que se pueda van a seguir reuniéndose con las partes involucradas. Sí, nosotros incluso si hubiese una posibilidad de destrabar, no tenemos problema, lo hemos hecho en otras oportunidades, de generar una reunión un sábado, un domingo, un feriado, porque es parte de la dinámica de las negociaciones que a veces tienen sus momentos. El tema es que también, como a veces tienen sus momentos, capaz que el momento, por más que hagas el intensivo tienen que darse esos espacios de reflexión y de colectivización. Hablando de eso, este viernes se reúne el ejecutivo de ADEOM Montevideo, luego de una instancia tripartita que ocurrió el miércoles pasado, posterior a la decisión de la Asamblea General de ADEOM, tomada el 28 de enero, de rechazar un preacuerdo de convenio colectivo con la Intendencia de Montevideo. ¿Qué te dejó la tripartita del miércoles? Porque ahí hay también un preconflicto planteado. Bueno, ahí nosotros seguimos apostando a que es una negociación donde somos totalmente optimistas que finalmente va a haber un acuerdo. Y bueno, los preacuerdos tienen eso, o sea, son de referéndum de las asambleas y a veces pasa que vuelven con algunos matices o con algunas cosas, pero al haber habido un preacuerdo, un avance en la negociación hubo, bueno, no colmó y vamos a seguir trabajando. También depende de las partes, ¿no? Como nosotros podemos poner todo nuestro empeño, pero las partes también tienen que hacer lo suyo, pero yo creo que es un sector donde se va a poder llegar a un acuerdo. El preacuerdo, por lo menos inicialmente, tenía 3 pilares, ¿no? Aumento en términos reales del salario base, determinados derechos y beneficios vinculados a salud mental y ocupacional,
y según nos dijo el intendente Mario Vergara en su momento, un aceleramiento de presupuestaciones, ascensos y promociones. Hablamos con Vergara la semana pasada y dijo que uno de los problemas que surgieron luego de que el preacuerdo cayera y ADEOM presentara un nuevo documento con sus aspiraciones es que el sindicato pedía un aumento del salario en términos reales que era muy superior al que se había preacordado, de cerca del 1%, con alguna, estoy simplificando, ¿no? Con alguna variante, se llevaba a más del 3% la aspiración. Vergara dijo no muy lejos del 4%. ¿Hay chance de buscar o de que las partes lleguen en ese punto, el salarial en particular, a una especie de término medio? Yo preferiría no aventurarme porque como es una negociación que está en curso, cualquier cosa que se diga lo pueden tomar a mal. Es cierto que los trabajadores sienten que venían siendo pospuestos en determinados aumentos. También es cierto que en relación a otros funcionarios públicos creo que el convenio tenía sus beneficios, pero preferiría no profundizar porque, como te digo, a veces opinar de negociaciones que están en curso desde nuestro rol, que es el rol de la ecuanimidad, de ayudar, no siempre es lo más sano para las partes y para nuestro vínculo que luego tenemos que seguir negociando con ellos. Sí, igual el semblante da la impresión en tu caso fue bien distinto cuando hablamos de este tema que de otros conflictivos o problemáticos, porque dijiste que son en el ministerio totalmente optimistas. Esa es toda una definición con respecto a la situación de ADEOM e Intendencia de Montevideo. Ojalá. ¿Y qué pasa a nivel de la banca oficial, como resumen? Porque ahí también había negociaciones en curso. Sí, ahí se está negociando en el marco del Consejo de Salario, o sea, a veces los consejos tienen más tiempo y otros se resuelven más rápido. Ahí también hubo un preacuerdo que para la Asamblea fue insuficiente. Y también somos optimistas sobre todo por la tradición negociadora y la historia del sindicato. Entendemos que es un sindicato fuerte, que tiene sus demandas, pero que trabaja con mucha seriedad, estudian los temas y que bueno, que van a llegar en algún momento a un acuerdo y cuando lleguen va a ser un buen acuerdo respetado por las partes. También ahí, si bien es la ronda y se nos fue dilatando, el ritmo del país, las licencias y todo eso también hicieron que capaz que se extienda un poco más de lo que... No se extendió tanto por la dificultad, me parece, sino porque nos agarró el verano y ahí las licencias son de todos lados también. Por más que nosotros tengamos equipos para seguir trabajando, el país se para un poco ahí. Entre tanta incertidumbre, una que para el gobierno, porque así lo han manifestado distintos y distintas jerarcas, es un logro. Hace poco se cerró un acuerdo definido como inédito, un acuerdo tripartito vinculado a el sector del trabajo policial, ¿no? Los sindicatos que representan justamente a quienes trabajan en la policía, particularmente uno de ellos que tiene alcance nacional, el Sindicato de la Policía Nacional, el CIPOLNA. ¿Por qué el gobierno con tanto énfasis dice lo que se consiguió acá, este convenio, porque esa es la palabra, convenio, es algo histórico? Porque es la primera vez que en Uruguay los sindicatos policiales tenían una negociación y llegan a tener su propio convenio con la administración, con el empleador. Ahí a nosotros nos pasa mucho en esto de todo el trabajo que nosotros tenemos, las distintas áreas que atiende la DINATRA, y que muchas veces la noticia es esto que estábamos repasando, las situaciones conflictivas que en cierta forma son parte de la vida, de las relaciones laborales, y no se ponen tanto en valor estas cosas que... han habido hitos en este año, en Uruguay, en el 2025, y ahora esto en el país, que hacen en algunos casos la diferencia en relación a otros países del mundo, a otros países de América. En otros casos, hitos o concreciones de que, bueno, en este periodo se plasmó algo que llevó 20 años de trabajo. Entonces, a veces me parece bien que se haya resaltado porque... es eso, la sindicalización y la organización de los sindicatos policiales no es algo que haya sido fácil en el mundo. Hay pocas experiencias. Cuando en Uruguay se empezaron a organizar los sindicatos policiales, se miraba mucho el modelo de España,
que es tiene también otras particularidades, pues una guardia republicana, otro sistema, y ahora se mira el modelo uruguayo, o sea que el Estado les haya dado la posibilidad de ser interlocutores en un lugar donde también la toma de medidas no puede ser tal, o sea, todas esas características y que bueno, que finalmente se haya llegado a tener su propio convenio, que los igualen a los trabajadores policiales al resto de los trabajadores, que tienen el derecho a la negociación colectiva, que tienen el derecho a tener ámbitos para reivindicar sus propias demandas, que se incluyan temas de salud mental, que son temas tan nombrados. Entonces el valor en sí ahí es el avance que se da en cuanto a un Ministerio del Interior reconociendo como interlocutor y llegando a firmar su primer convenio. Entonces eso es el primer convenio que se firmó en el marco de la negociación colectiva de los trabajadores públicos para la policía. El mapa de los sindicatos policiales a mí siempre se me hizo muy complejo. A todos. Los hay vinculados al PIT-CNT y los hay externos. Yo recién mencioné al Cipolna, pero después me surgió la duda. ¿Fue la presencia de Cipolna la que representó a todo el personal policial o este convenio implica también el respaldo de otras organizaciones sindicales que yo omití? Fueron dos sindicatos, Cipolna y SUPU o algo así. El Sindicato Único de Policías del Uruguay. Exacto. Que son los dos más representativos, los que tienen más cantidad de afiliados. Son sindicatos que tienen mucha cantidad de afiliados, en algún caso más de 8.000, o sea, son representativos. Y sí, en la policía siguen teniendo muchísimos sindicatos. En el caso del Cipolna nuclea a varios. Y son con los más representativos que integran el PIT-CNT. Ellos estuvieron en la negociación acompañados por el Instituto Cuesta Duarte, y bueno, igual el acuerdo abarca a toda la policía, más allá de capaz detalles específicos que tienen las áreas por las cuales a veces hay tantos sindicatos, pero abarca a todos los trabajadores. El año pasado, el 5 de diciembre, nos visitaste y en ese momento hiciste un balance de la 11ª ronda de negociación colectiva, que en ese momento tenía, nos decías, o ya cerrados o a punto de cerrarse al 71% de los sectores o de las mesas que se habían abierto para negociar. Y bueno, y vos nos decías que la actualización era continua porque había todo el tiempo sectores en los que se iban dando condiciones para avanzar. ¿Cuál es el balance en este momento, más de 2 meses después? Estamos en el 95% de mesas de esa ronda que cerraron. El balance, porque incluso como hablábamos de lo de la policía y mirándolo más en perspectiva, es muy bueno el balance que nosotros hacemos. Nosotros trabajamos fuertemente para que las partes lleguen a acuerdo. Y eso es uno de los diferenciales y una de las cosas que hemos logrado. Y bueno, y esto a veces lleva a que las negociaciones nos están llevando en algunos casos más tiempo, pero que van cerrando. Tenemos más del 95% cerrado y los casos donde están abiertos, nadie nos ha pedido que votemos, que cerremos. O sea, son casos donde la dinámica ha ido llevando a que todavía están negociando. Por ejemplo, operadores y depósitos portuarios, tuvimos ayer reunión. O sea, están negociando, pero todavía el sector lácteo es otro de los que no ha podido cerrar, pero todavía tampoco nadie nos dijo decreten. A nosotros nos preocupa, nos interesa, o sea, estamos tratando de cerrar porque sabemos que son retroactivos a julio y que ahí los trabajadores están esperando su aumento, pero también para las empresas el luego hacer esa erogación toda junta, pero bueno. En esto de priorizar el acuerdo entre las partes, creemos que no tiene sentido votar, que resolveríamos solo lo salarial, cuando la relación laboral tiene muchas dimensiones y en estos casos son sectores que efectivamente tienen muchas dimensiones. En el caso de los lácteos hay temas de innovación tecnológica que están sobre la mesa. En el caso del puerto se habla de los jornales asegurados. Entonces son temas que solamente las partes los pueden resolver. Que no se pueden votar, la ley no nos habilita a votar
innovar más, o sea, son de las cosas que ellos las tienen que... Y bueno, ahí nosotros ayudamos, acompañamos, ponemos ideas arriba de la mesa, pero seguimos priorizando a los acuerdos de las partes. Cuando nos visitaste en diciembre nos dijiste que habían tomado la decisión, por lo menos en ese momento, de no citar para su correspondiente ámbito de negociación, en el marco de esta 11ª ronda de negociación colectiva, el sector de la pesca, en atención a que en ese sector ha habido enormes dificultades entre patronal y sindicato, el SUTMA es el sindicato de referencia, en los últimos años, diría. ¿Se tomó finalmente la decisión política de citar a ese sector? ¿Hay una mesa trabajando con respecto a ese rubro? Tenemos 4 mesas de la pesca funcionando, de las cuales criaderos y granjas marítimas somos bastante optimistas en que a la brevedad se vaya a un acuerdo tripartito. Después carga y descarga, que se divide en fresco y congelado. En la parte de congelado también tenemos cierta expectativa en que se pueda llegar a un acuerdo. Y después, bueno, las plantas procesadoras y la carga y descarga de pescado fresco está un poco más lenta la cosa con esta situación, ¿no? Que demoraron en ser convocados. Ahí no sabemos cuál va a ser el resultado final, y para el año que viene ahí hay que ver qué pasa con específicamente la parte de captura, que ellos es donde tenían los convenios colectivos por empresa, que no había un acuerdo de consejo de salario. Si vienen al consejo, si vuelven a elegir ese método de los convenios por empresa, pero esos todavía están vigentes, entonces no son urgentes. A ver si entiendo bien, ese subrubro de alguna manera, captura, dijiste, es el que ha tenido en los últimos tiempos las dificultades de las que se viene hablando, sí. ¿no? Estamos hablando del personal que se embarca y que pesca, exacto, a veces en altura o a veces más cerca de la costa. Exacto, es ahí donde estuvo el nudo del conflicto, pero ahí no habían convenios colectivos vigentes de empresa. Entonces no estaba la situación de, por ejemplo, las granjas marítimas o las plantas procesadoras, que no tienen una forma de ajustes salariales y que son de las cosas que tendríamos que resolver. Más temprano, cuando hablabas de el aumento en la cantidad de puestos de trabajo, yo te dije que ese tema lo reservábamos para después, y me parece que es interesante, hecho el repaso por determinados sectores de actividad, por la marcha de las negociaciones, ahora sí hablar de empleo de esa forma. Hubo, digamos, en 2025 un incremento interanual de 15.000 puestos de trabajo, ¿no? ¿Dónde está o cómo se explica ese aumento y qué lectura política hace el Ministerio? Bueno, ni que hablar que fue una buena noticia para el equipo, dado que es una de las mejores cifras desde que se mide el empleo en Uruguay. O sea que desde ese punto de vista fue una buena noticia, y hasta surge el desafío de, bueno, se podrá mantener, porque son cosas que no siempre dependen de las políticas de empleo y hay decisiones coyunturales o incluso situaciones mundo que pueden incidir. Pero bueno, ahí el diferencial se dio en las mujeres. O sea, los varones siguen teniendo más o menos las mismas tasas de empleo, y las que mejoraron sus tasas de empleo son las mujeres. O sea que es una buena noticia, digamos, en esto de que las mejoras estuvieron por ese lado. Y ahí tenemos el desafío de seguir trabajando y seguir profundizando para mejorar lo que es la situación de empleo de los jóvenes, de las mujeres y de otros colectivos, como por ejemplo la población trans, las personas con discapacidad, que son los que siguen teniendo cifras más complicadas cuando empezás a mirar adentro de esos datos. Ahí los compañeros de la Dirección Nacional de Empleo están trabajando en tener más cupos para los proyectos de Uruguay Impulsa, de Yo Estudio y Trabajo, y están trabajando fuertemente en la reforma de la actual ley de empleo, que el diagnóstico que había es que prácticamente no se había usado todo lo deseable, y se ha hecho un diálogo por el empleo a nivel nacional. Ellos han recorrido todo el país
y ya está próximo a presentarse el borrador, que va a ser también presentado en el Consejo Superior Tripartito como ámbito de gobernanza de las relaciones laborales, pero se hizo mucho hincapié en recorrer el interior, los centros comerciales, teniendo en cuenta que en Uruguay los principales generadores de empleo son las pequeñas y medianas empresas. ¿Y qué va a decir ese proyecto de ley de empleo? Bueno, lo que va a hacer énfasis en que sea más amigable o que pueda tener más beneficios o más ayudas precisamente para las pequeñas y medianas empresas. Ellos hacían el diagnóstico de que en esto de que estaba la ley, pero que no se usaba, en algunos casos por desconocimiento y en otros casos porque tenía ciertas trabas que para las empresas con pocos trabajadores no hablaba de porcentajes a través de la ley y capaz que si tenés 1 o 2 el porcentaje no te hablan del 20% y tú 100 es un empleado. Entonces, bueno, ir corrigiendo esas cosas para que las pequeñas y medianas empresas puedan también contratar a través de la ley y también la difusión y la llegada a los territorios. Esa es de las políticas que desde el Ministerio, pero desde la Dirección Nacional de Empleo, Federico Araya y Mariana Chiquiar están trabajando fuertemente en eso. Y también el énfasis, como te decía, en las personas con ciertas dificultades o ciertos desempeños diferentes en el mercado laboral, como son jóvenes, mujeres, población afro, personas trans y personas con discapacidad. Del empleo juvenil quiero hablar al final de la entrevista. Antes me interesa volver a la cuestión de los puestos de trabajo que se crearon en 2025 o del aumento del total de puestos de trabajo superando en 15.000 al número previo, al corte o al cierre del año 2024. ¿Qué pasa con la calidad de esos empleos? Porque por un lado tenemos esa cifra que es muy bien valorada desde el gobierno, pero por el otro lado, volviendo al comienzo de la entrevista, sabemos que hay empresas como BASF que van a desvincular, no sabemos a cuántas personas, quizá algunos cientos, que para el mercado uruguayo laboral es un número muy importante, que son personas que tienen seguramente muy buenos empleos, dado el perfil profesional a veces, de calificación que vos describías al comienzo de la entrevista. Podríamos hablar de otros cierres, de industrias especializadas, el de Yasaki que vos mencionaste en un momento de la entrevista, y distintos casos con algún componente en particular, en ocasiones asociados al mundo industrial, que se han dado en los últimos meses. Entonces, sabemos que hay 15.000 puestos más en el total o que hubo al cierre del 25 en comparación con el 24, pero podemos afirmar que son puestos de trabajo de una calidad comparable con estos que yo mencioné que se perdieron. Bueno, comparable con los que se perdieron, no tengo el dato fino. Sí, es de los desafíos también en seguir trabajando en mejorar la calidad. No es solamente más empleo, sino mejor empleo. Y ahí la política de los consejos de salarios, por ejemplo, es una política que apunta en ese sentido. En Uruguay, más del 70% de la población económicamente activa define sus salarios, sus condiciones laborales en consejos de salario. O sea, los consejos de salario abarcan o excluyen, que es más fácil, a los empresarios, a los cooperativistas y a los cuentapropistas. Entonces, el resto de los trabajadores, ya sea públicos o privados, laudan sus condiciones en los consejos de salario. Ahí el alcance y la importancia de esta herramienta. Y en la medida que en los consejos de salarios no solamente se habla de salario, sino que también se van introduciendo otros aspectos de condiciones de trabajo, creo que suma a esto de ir profundizando en las condiciones de trabajo y en que esos empleos que se generan sean de calidad en cuanto a la remuneración, a la seguridad social y también de calidad en otras dimensiones que hacen a la vida del trabajador, como por ejemplo tener derecho al ocio, al tiempo libre, o derechos a cuidar a sus familiares, derechos a atender la salud mental, que son las otras dimensiones que hemos estado enfatizando en la ronda, que ahí nosotros estamos preparando una evaluación de la primera fase de la ronda y vamos a profundizar bastante en estas cláusulas no salariales, que la mayoría de los acuerdos que cerraron incluyen cláusulas no salariales, casi todos,
pero de repente no tanto como nos hubiese gustado en cuanto a la profundidad. Muchos son como una comisión para estudiar y capaz que a nosotros nos hubiese gustado ya tener, bueno, tantos días de licencia para cuidado, tal cosa de formación y capacitación, pero creo que eso es de las cosas que hay para seguir trabajando en mejorar la calidad de esos empleos, porque además también en esto de que estamos en un momento donde hay la tasa de desempleo está bajo, pero sin embargo a la población le sigue preocupando. Entonces algo sigue ahí pasando que creo que estaría por el lado de la calidad, de las condiciones de trabajo, de los días de descanso. Nosotros tenemos el tema también para este año, el tema de la reducción de tiempo de trabajo. No sé cuánto tiempo tenemos, pero el tema de la reducción del tiempo de trabajo, nosotros no hablamos de reducción de la jornada, sino el concepto que puede ser más días de descanso, puede ser menos días de trabajo, es decir, bueno, en la semana en vez de trabajar de lunes a sábado, trabajo de lunes a viernes, o tengo más licencia, tengo más feriados. ¿Y cómo todas lo va a esas plantear el cosas gobierno que eso este hacen año? a la calidad de vida de las personas y que hacen a la calidad del empleo. Mucha gente incluso a la hora de elegir un trabajo no solamente mira el salario, sino que mira estas cosas. Bueno, me toca trabajar hoy domingo o solo trabajo de lunes a viernes. Ahí nosotros el año pasado nos habíamos propuesto que el tema estuviera en el Consejo Superior Tripartito y que fuera un abordaje tripartito. Nosotros no teníamos el proyecto ni algo cerrado e intentamos que se construyera tripartitamente. Los empresarios se negaron, no les interesó. Lo vamos a volver a plantear porque de verdad nos parece que lo mejor sería que sea por acuerdo tripartito entre los que están en el mundo del trabajo, pero en paralelo vamos a iniciar una agenda de ir estudiando, ir recibiendo los países que ya lo han hecho. Porque nosotros no tenemos, sabemos que queremos ir hacia ahí, pero de la forma uruguaya, el modelo uruguayo, no tenemos una receta. Entonces, bueno, Chile lo hizo, España lo hizo, México lo acaba de aprobar. Entonces, bueno, ir viendo cómo fueron esos procesos, si los hicieron a través de lo legislativo, si incluyeron negociaciones colectivas, sociedad civil. Ahora, lo que queda claro es que de arranque la intención no es elaborar un proyecto de ley, sino primero discutirlo en esos ámbitos que son parte de los ámbitos de negociación como primer paso, digamos. A nosotros nos parecía que además dada la heterogeneidad del mundo del trabajo, lo mejor era que surgiera de los que están involucrados en ese mundo. No es lo mismo pensar en una industria que en un comercio, que en servicios. Todas esas particularidades nos parecía que sumaban, que surgieran del acuerdo tripartito y capaz que con ese acuerdo sí llevar algo al Parlamento. Si eso no se puede, y bueno, se buscará la forma de presentar algún proyecto, tal vez gradual, que además también es de las cosas que trasciende partidos políticos, y trasciende, porque es un tema de como hablábamos, ¿no? La ciudadanía, lo que busca la gente. La gente quiere tener tiempo para estar con su familia, quiere tener tiempo para poder ir al cine, y a su vez eso también en cierta forma dinamiza la economía, porque en España nos decían si la persona el vínculo con el tiempo libre y los gimnasios o con el tiempo libre y la cultura, o sea, la persona tiene más tiempo libre y ese tiempo libre lo puede usar en algunas otras cosas. Para cerrar la entrevista, Marcela, sí, yo había reservado la cuestión de... No, pero ese es un tema fundamental y es bueno saber que habrá un replanteo de la cuestión en el Consejo Superior Tripartito durante este 2026. Replanteo y también agenda del Ministerio. Vamos a estar fuertemente buscando invitados internacionales, buscando hablar con la academia, buscar con actores, o sea, es un tema que lo queremos poner en agenda. Y ahora sí, como último tema, porque lo había reservado, las políticas o las líneas de acción específicas para trabajar en torno al acceso al empleo de las y los jóvenes, ¿no? A nivel de las personas que tienen menos de 25 años, se triplica al promedio general en términos de desempleo y se cuadruplica en el caso de la comparación con las personas de 25 años y más a ese promedio general. Ahí hay un problema
fuerte. ¿Qué se va a hacer o por dónde el gobierno va a trabajar para por lo menos bajar esta brecha? Bueno, ahí lo que te contaba, ¿no? Los compañeros de DINAE estuvieron todo el año pasado saliendo a territorio, teniendo reuniones con los centros comerciales, con los distintos actores y hoy, mañana, nos van a hacer llegar el primer borrador de esa propuesta de la nueva ley de empleo, que lo que nos han informado es que enfatiza en las poblaciones vulnerables. Esto, lo que te decía, mirando las cifras de desempleo, si bien mejoran, hay poblaciones que son críticas. Los jóvenes es una de esas poblaciones. Y bueno, y ahí hay incentivos para la contratación de jóvenes, la contratación de mujeres, tiene mucho lo que nos han hecho saber, porque no lo hemos visto. ¿Pero son incentivos comparables o para los jóvenes habrá un tipo de incentivo distinto que el otro? Porque por eso la pregunta se orientaba a la cuestión más específica, es decir, ¿qué hay que hacer para que alguien contrate a un joven o una joven? Tengo entendido, sí, que son cuotas, pero en realidad son de las cosas que están, capaz que la semana que viene ya está pronto el borrador y se profundiza. Y después también están pensando en los proyectos de Uruguay Impulsa y de Yo Estudio y Trabajo, alguna especie de bono en el Yo Estudio y Trabajo para que puedan sostener el primer mes. Los jóvenes que van al Yo Estudio y Trabajo muchas veces no pueden sostener el primer mes porque hasta de repente les cuesta pagarse el boleto para ir a trabajar. Entonces también por ese lado se estaba pensando algún incentivo, pero capaz que la semana que viene ya se puede profundizar por ahí, porque va a estar pronto el proyecto. Marcela Barrios, directora nacional de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, gracias por visitarnos otra vez. Bueno, muchas gracias por la invitación y como siempre a las órdenes.